Vamos a ver ahora cómo se analizan las funciones teniendo en cuenta el dominio y el codominio. Lo primero que vamos a ver son las funciones inyectivas o también llamadas uno a uno. La definición dice así: una función es inyectiva si a diferentes elementos del dominio le corresponden diferentes elementos del codominio. Si lo escribimos en símbolos sería así: yo tengo una función f definida de a en b, y si x1 es distinto a x2, x1 y x2 son elementos de A, ¿sí? Entonces, f de x1 va a ser distinto de f de x2. Vamos a ver esto con un par de ejemplos. Vamos a analizar primero esta función lineal, cuyo gráfico está ahí. Nosotros vemos aquí que si tomamos dos elementos cualquiera del conjunto de partida distintos, sus imágenes van a ser distintas. Esta es una función entonces inyectiva. Vamos a utilizar otro ejemplo también definido de los reales en los reales, que es esta función, una función cuadrática, f de x igual x al cuadrado. La gráfica es una parábola. ¿Qué sucede aquí? Si nosotros consideramos estos dos valores de x distintos, vemos que ambos tienen la misma imagen. Entonces, en este caso, esta función no es inyectiva, salvo que yo haga algunas restricciones. Y yo podría cambiar la definición de los conjuntos. Por ejemplo, en vez de ser la función de los reales en los reales, la escribo así. El conjunto de partida van a ser los reales positivos con el 0. Y el conjunto de llegada de los reales. Entonces, ¿qué sucede con la función? Bueno, yo no voy a considerar los valores negativos de R. Entonces, automáticamente esa parte desaparece. Y entonces ahora sí esa función es inyectiva, porque a distintos valores de x voy a obtener distintos valores de f de x. Vamos a ver ahora la función sobreyectiva, también llamada función sobre. Una función es sobreyectiva si todo elemento del codominio es imagen de por lo menos un elemento de su dominio. Escrito en símbolos, definimos la función f, que va del conjunto A al conjunto B. Y la definición dice que para todo elemento B que pertenece al conjunto B, va a existir un elemento A que pertenece al conjunto A, tal que f de A va a ser B. Vamos a analizar en los mismos ejemplos que en el caso anterior. Esta función que va de los reales en los reales, esta función lineal 3x más 1, fíjense que todos los elementos del conjunto de llegada son imagen de algún elemento del conjunto de partida. O sea, esta función es una función sobreyectiva. Y la función cuadrática x al cuadrado que va de R en R, ¿qué sucede? Si nosotros miramos el tercer y cuarto cuadrante, que serían los valores negativos de y, no son imagen de ningún valor. Entonces, esta función no es sobreyectiva, salvo nuevamente que haga alguna restricción. Solo que la restricción ahora yo la hago en el codominio. Ahora mi función va a estar definida de los reales en los reales positivos con el 0. Entonces ahí se eliminan esos valores y ahora sí la función pasa a ser sobreyectiva. Y por último vemos la función biyectiva. ¿Cuándo una función es biyectiva? Bueno, dice una función es biyectiva si al mismo tiempo es inyectiva y sobreyectiva. Vamos a analizar ahora algunos ejemplos a modo de resumen. Vamos a suponer que tenemos el conjunto A con los elementos x1, x2 y x3 y el conjunto B con los elementos y1, y2, y3 y 4. Y vamos a definir esta relación de la siguiente manera. Bueno, con esas flechitas. Primero vamos a analizar si es inyectiva.
Para esto, distintos valores de A les tiene que corresponder distintos valores de B. Y eso efectivamente ocurre. Por lo tanto, esta función es inyectiva. Ahora, para que sea sobreyectiva, todos los elementos de B tienen que ser imagen de algún elemento de A. Y eso no ocurre, porque el elemento I4 no es imagen de ningún valor de A. Por lo tanto, esta función es inyectiva, pero no es sobreyectiva. Vamos a este otro ejemplo. Ahí están definidos los conjuntos A y B y vamos a ver la relación. Bien, en primer lugar vamos a ver si es inyectiva. Para que sea inyectiva, distintos valores de A tienen que tener distinta imagen, y eso aquí no ocurre, porque x2 y x3 son dos valores distintos de A, tienen la misma imagen, que es I2. Entonces, esta función no es inyectiva. ¿Es sobreyectiva? Sí, es sobreyectiva, porque todos los elementos de B son imagen de algún elemento de A. Entonces esta función no es inyectiva, pero sí es sobreyectiva. Y por último, vamos a ver este ejemplo. Y fíjense cómo está definida la función. x1 le corresponde I1, x2 le corresponde I2, x3 le corresponde I3. ¿Es inyectiva? Sí, porque distintos valores de x tienen distintas imágenes. ¿Es sobreyectiva? También, porque todos los elementos de B son imagen de un elemento de A. Entonces, si es inyectiva y es sobreyectiva, decimos que esta función es biyectiva.